Este lunes, el gobierno más progresista de la historia envía a millones de vuelta al trabajo. Ha levantado el cierre de las actividades no esenciales, tal y como le pedía la gran patronal que gana fortunas desde hace años y que lleva semanas haciendo lobby para conseguirlo. Lo hace con el informe en contra del comité de científicos que le asesora, que han advertido que esta medida puede volver a hacer aumentar el número de contagios, puede volver a colapsar el sistema sanitario y, por lo tanto, puede volver a elevar la cifra de muertos dentro de 2 o 3 semanas. Nunca quedó más claro que a este gobierno le importan más defender las ganancias de las grandes empresas que nuestras vidas. En Italia, en Bérgamo, recientemente salía a la luz cómo las presiones de la patronal para no cerrar la actividad industrial en esta región llevaron a que la mortalidad se disparara un 400%. Quizás recordáis aquellas imágenes de los camiones militares cargados de féretros. Bueno, aquello era Bérgamo. Y el gobierno más progresista de la historia, aquí, asume las peticiones de la patronal a pesar de que puedan convertirse justamente en nuevos Bérgamos. De hecho, el gobierno no niega este peligro. Toma esta medida reconociendo que no hay ninguna garantía de que habrá equipamientos de protección individual, ni siquiera mascarillas, ni mucho menos control alguno para que las patronales cumplan los protocolos de seguridad e higiene. Se manda a millones a trabajar cuando todavía en hospitales, residencias y otros sectores esenciales sigue faltando de todo. Siguen faltando mascarillas, guantes, batas o alcohol en gel. De test masivos, para quienes trabajan, ni se habla. No los hay ni en las residencias de ancianos ni en las plantillas de los hospitales. Por lo tanto, mucho menos los va a haber para el resto de trabajadores que salgan a trabajar. Eso quiere decir que no sabrán si son o no positivos y, por lo tanto, si pueden o no contagiar a sus compañeros y compañeras de trabajo o a sus familias. Los ministros y ministras de Unidas Podemos han filtrado que no están de acuerdo con esta decisión. Pero el jueves votaron a favor de esta medida. Incluso votaron en contra de resoluciones como la que presentó EH Bildu, que pedían reforzar las medidas de seguridad que había que exigir a la patronal. Así que no nos vale. Dicen que han presionado para que la paralización se mantuviera en algunos sectores. Pero, ¿qué están regateando? ¿Cuántos muertos nos podemos permitir para salvar los beneficios empresariales? Son y van a seguir siendo parte de este gobierno. La derecha lo tacha de ser socialcomunista y otras sandeces por el estilo, pero lo cierto es que el gobierno del PSOE, de ese partido histórico del IBEX 35 de toda la vida, ha impuesto su hegemonía sin más oposición que esas filtraciones a la prensa. Sindicatos como la CGT ya están llamando a que los trabajadores abandonen sus tareas cuando estas condiciones de seguridad no se respeten, y que el coste de esas paralizaciones recaiga exclusivamente en las empresas que decidan reanudar la actividad. A las direcciones de comisiones obreras y UGT hay que exigirles que abandonen su política de apoyo a cada una de las medidas de este gobierno, incluidas aquellas que descargan el coste de esta crisis sobre la clase trabajadora, como han sido los ERTEs o el llamado permiso retribuido recuperable. Es necesaria una respuesta colectiva y coordinada. Hay que exigir a todos los sindicatos que impulsen comités de seguridad e higiene independientes de la patronal, que estén conformados por los delegados de prevención allí donde los haya y representantes de cada taller, sector o categoría de la empresa. Estos comités deberían imponer el control de las condiciones de seguridad, que decidan democráticamente quién debe trabajar y quién debe quedarse en casa por ser parte de algún grupo de riesgo, y que decidan incluso cuándo la actividad debe suspenderse, que se garantice que hasta que no haya mascarillas, guantes, distancias seguras y test, en las empresas no esenciales no trabaja nadie.